Cuando la ciencia es el motor para migrar, se convierte también en un acto de exploración y descubrimiento. Nuestra invitada de este episodio, Laura Galvis, ha recorrido el mundo impulsada por su pasión por la biomedicina. Desde Colombia hasta Estados Unidos, Australia, Francia y Bélgica, su historia es la de una científica que ha roto fronteras para contribuir con su conocimiento al desarrollo de la salud y la innovación. Pero más allá de su trayectoria profesional, su vida ha estado marcada por desafíos emocionales y personales que han moldeado su identidad como migrante. Hoy, en Vivir Afuera, exploraremos no solo el camino profesional de Laura, sino también su historia de vida, resiliencia y transformación. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Laura, un placer tenerte hoy acá en Vivir Afuera. Creo que la primera científica o científico que hemos tenido en el show. Y bueno, has tenido una trayectoria de muchos viajes desde bien chiquita, entonces quiero que nos cuentes hoy un poco de eso y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación y muy feliz de estar acá. Bueno, entonces puede ser que conozcas un poco de la dinámica del podcast. Acá mezclo ambas de mis pasiones, que son el vino y la migración. Soy un abogado migratorio, entonces llevo muchos años en este tema, pero me encantan también los vinos. Y hoy me fui por un blanco de Argentina, de la bodega Amalaya, un blend de torrontés y Riesling, un vino muy aromático, como nos vamos a dar cuenta. Esto viene de Salta, específicamente los Valles Calchaquíes en Salta. Es un viñedo a 1800 metros sobre el nivel del mar, uno de los viñedos más, de los viñedos más altos en Salta del mundo, que obviamente van a tener un impacto también en cómo se desarrollan las uvas allá. El torrontés es una uva aromática, una de las uvas blancas emblemáticas de Argentina, que le va a dar, como vamos a notarnos ahorita, mucho aroma, ciertas notas de las que vamos a hablar al vino, mientras que el Riesling, que también es una uva aromática, también le va a aportar un poco como de acidez al vino. Entonces, no te preocupes, no tienes que ser experta, pero ahorita hablaremos de estas cosas. Bueno, y entonces de una, comencemos con el color. Si quieres, puedes poner el vino contra tu servilleta y contarme un poco de qué color ves y si ves que es un vino medio transparente. Cuéntame qué ves en la vista del vino. Sí, lo veo como muy claro, no muy túrbido, sí. Y como dorado. Sí, yo diría que es como un amarillo limón, no es un verde limón. Tiene esos, sobre todo en el ribete, en los bordes ves como ese amarillo, ¿verdad? Pero el resto sí se ve mucho más transparentoso. Y sí, es un vino con por lo menos en la vista se ve un poco claro. Si quieres pasemos a la nariz. Y creo que de una vas a notar que le pegan a uno muchas cosas, ¿no? Sí, muy fuerte. Es un vino muy aromático, muy floral, a mí me parece. ¿Qué tipo de frutos, notas? ¿no? ¿Sí? Un poco cítrico de pronto. Sí, de una. Hay muchas cosas acá, pero cítrico, yo creo que lima, limón, toronja, de pronto. Pero también le siento mucho como esa parte floral, como jazmín. A veces siento como perfume, es muy perfumado. Pero también un poco como notas tropicales, no sé si le notas como de pronto como durazno también, un poco como esos frutos un poco más dulces y liche de pronto. Sí, liche. Que es interesante, definitivamente muchas cosas que notamos acá. También uno de los descriptores que nosotros normalmente usamos para describir mineralidad en los vinos es piedra mojada, como cuando tienen como esa frescura, eso es algo que también le noto acá. Me parece muy de verano. Sí, exacto, sí. Un vino como frío en un espacio caliente para disfrutar. Y bueno, salud. Salud, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece? Suave. Sí, es un vino es muy ligero. Y no fíjate se siente que el alcohol. Sí, exacto. Fíjate que para hacer un vino que es tan aromático en la nariz, es seco, no es un vino dulce. Uno piensa que de pronto va a ser más dulce de lo que es en el paladar. Tiene bastante acidez, pues yo le siento que me hace salivar bastante. Y eso es muy típico de los vinos de altitud, donde la uva no madura de pronto de la misma manera que sería como más abajo a nivel del mar. Entonces, y el Riesling también le aporta mucha acidez acá.
cuerpo medio menos, yo creo lo que tú decías, no es tan Sí, muy fuerte, ligero. el alcohol también es bajo. Y en el paladar, ¿qué le sientes en términos de frutos? Siento que confirma un poco como esos cítricos que tú Cítricos, hablabas, sí. pero también un toque como de miel, como floral, como de Pero sin pronto ser de dulce. durazno, sin ser dulce. Exacto. Me parece que tiene bastante balance en eso. Y sí, me encanta lo que dices, que es un vino para sentarse con una terraza en un verano Sí, creo que se bebe y muy disfrutarlo. fácil. Sí, sí, sí. Se ve fácil. Le toca a uno tener cuidado Sí, de en cuidado acabarse la más botella. bien. Y bueno, en términos de maridaje, es un vino que va muy bien con comida asiática, a veces con comida que puede tener, ser especiada, pero también por la acidez, por ser un vino blanco, puede ir muy bien con pescados, con ceviche, con sushi, por ejemplo, con ensaladas, y también de pronto con unos quesos como suaves, como un queso de cabra o cosas de ese estilo. Entonces espero que los Sí, disfrutes. está muy rico. Muchas gracias. Salud y siéntete cómoda a seguir tomando a medida que hablamos. Hay muchos invitados que se les olvida que tienen el vino ahí. Y bueno, ahora sí entremos en el tema migratorio. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Bueno, Laura, tu historia migratoria comienza desde muy pequeña. Es más, tú migraste porque tus padres en algún momento migraron. Cuéntanos un poco de cuál fue tu primer viaje migratorio por fuera del país y a qué se debió. Bueno, pues como a los 10 años, cuando yo tenía 10 años, a mi papá lo trasladaron a Estados Unidos y pues nos fuimos con él a vivir a Florida, en Weston. Sí. Y estuvimos allá 3 años y ya después él consiguió otra vez trabajo en Colombia y nos devolvimos a Colombia cuando yo ya tenía 13 años. Y después ya para tus estudios postsecundarios es que vuelves a viajar, ¿verdad? Sí, ya Okay. para el pregrado. Ok. Hablemos un poco de eso porque me llama la atención. La mayoría de nuestros invitados han migrado o por estudios, que también lo hiciste tú más adelante, o por trabajo. Pero no he tenido muchos con los que he podido hablar de migrar cuando uno es pequeño. Y tú has tenido la oportunidad de migrar cuando eras pequeña, cuando eras en tus estudios y después ya laboralmente. ¿Sientes que siendo una niña o bueno, preadolescente de 10 años es más fácil la migración o comparado con ya siendo adulta? Pues creo que son experiencias muy diferentes porque los retos son diferentes. Ok. De pequeña para mí fue una experiencia muy reveladora en, digamos, cómo las amistades a veces pueden, digamos, no ser permanentes, ¿no? Yo siento que cuando eres chiquita tus amigos son muy importantes, Claro. pero el hecho de haber migrado tan joven, como que mi roca era mi familia porque era lo que permanecía. Entonces Claro. siento que eso me hizo como valorar mucho la familia. También obviamente pues el lenguaje, cuando eres pues más chiquita pues te adaptas más Sí, rápido es cierto. al lenguaje, entonces creo que en eso fue mucho más fácil. Pero sí, los retos fueron más como de personales, de sentirte otra vez como sin amigos, de encajar como en la cultura nueva. Claro. Y de mientras que siento que cuando migras ya adulta, los retos son más de sobrevivir, de cómo me voy a sostener, Claro. un poco como otras problemáticas. Aunque bueno, siempre la red de apoyo siendo claro. importante. ¿Y cómo te pareció vivir en Weston, en la Florida, por esos 3 años? Pues a mí me gustaba más Colombia, la verdad. Ok. Pues Weston es un poco como un suburbio, ¿no? Un poco casas y todo es un carro y no hay mucho por hacer. Entonces, digamos que la vida era un poco más tranquila. Sí, claro. Pero obviamente pues es una experiencia muy enriquecedora. Me permitió pues aprender un inglés pues fluido desde muy pequeñita, que ya después pues me ha servido toda la vida. También pues te ofrece como conocer la cultura americana. Entonces pues
conozco muchas referencias de cultura americana porque Claro. viví esos años allá. Pero siento que sí, en Estados Unidos es muy de trabajar y vivir para trabajar y había menos diversión. Aunque bueno, estar cerca de la playa, ir a la playa y esas cosas siempre Claro. fueron muy... Y bueno, entonces vuelves a Colombia, terminas tu colegio acá y después te vas a un lugar bien lejos, te vas Sí. a Australia. ¿Qué fue el motivo ahí? ¿Los estudios, el pregrado? Sí, pues yo quería ser científica, quería hacer investigación y, y pues en Colombia hay investigación, pero pues es mucho más limitada. Y bueno, afortunadamente mis papás tenían los medios para permitirme ir a estudiar en el exterior. Entonces, digamos que pues yo ya no quería volver a Estados Unidos porque ya había vivido allá y pues no me llamaba tanto la atención. En ese momento decía, no, Inglaterra como muy tradicional, muy de pronto un poco de xenofobia. Okay. Y Australia era como un medio, ¿no? Entre los dos. Conocíamos personas que habían migrado a Australia y les había ido muy bien, estaban muy contentos, entonces, y pues tenían buena investigación en mi área, entonces Súper. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿En qué año? yo me fui en el 2010 Ok. ¿Y a qué ciudad? a Melbourne. Ok, en Melbourne. Bueno, y cuéntame primeras impresiones llegando de Bogotá. Me imagino que tú siempre creciste acá en Bogotá. Sí. Ok. Aparte del tiempo en Weston. Cuéntanos llegar de Bogotá a Melbourne, en Australia. Mirando hacia atrás, claro, yo digo, da un poquito de miedo, pero en ese momento yo creo que estás muy como en la adrenalina del momento y como conociendo un mundo nuevo y entonces siento que al principio me sentía como turista, ¿no? Entonces estaba un poco como recorriendo la ciudad como turista y pues yendo a la universidad, pero no me pareció tan diferente a Estados Unidos en muchas cosas. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo los comparas? Bueno, dicho, son dos lugares anglos, Sí. pero culturalmente me imagino que son bien distintos. Sí. Y obviamente pues eras muy joven cuando estuviste en Estados Unidos, pero ¿se comparan bastante o cómo viste o sentiste más choque cultural estando en Australia? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, en Australia me parece que es más esa mezcla entre Europa y Estados Unidos. Entonces sí tienen como cosas de, por ejemplo, siento que son más rápidos para innovar, que en Europa son como mucho más abiertos a esas cosas, pero son mucho más relajados. O sea, el nivel de trabajo, por ejemplo, hay más balance entre el trabajo y la vida personal, como esa cultura de surf. Pues en Melbourne no hay tanto, pero más esa cultura de sí, más relajada. Relajada. Y es una cultura que no valora, por ejemplo, el sobresalir, ¿no? Entonces, como allá le llaman el tall poppy syndrome y es como que si sobresales mucho, está mal visto. En cambio, en Estados Unidos es mucho más de sí, claro. el que sobresale, por ejemplo. Sí, y justo por lo que tengo entendido, hablando con personas que han estado allá, que hay mucho más énfasis en como el vivir lo que es por fuera del trabajo y es como, sí, el final del día y salir del trabajo, ir a hacer otra cosa, no es todo tan enfocado en sí, en sobresalir. De pronto puede ser un poco más parecido a lo que puede ser la cultura como el oeste en Canadá y en Estados Unidos, donde también se mezcla con lo que es el surfing y la playa y todo ese tipo de cosas. Sí, claro, bueno, es que Estados Unidos también es tan diverso. Y bueno, ¿qué fue lo más retador de llegar allá? Sí, yo creo que hacer amigos, o sea, como llegar a un punto donde sientes que si me llega a pasar algo, tengo a quien llamar. Sí, ¿No? Creo que eso es lo más difícil de estar afuera. ¿Te dio duro la distancia, la diferencia horaria? Eso es una cosa que a muchas personas cuando se van a Nueva Zelanda, Australia, como que piensan mucho en eso, o la verdad no es tan significativo como parece. Creo que es más difícil desde Europa que desde Australia, porque es como tan diferente que termina siendo un poco más cercano. No sé si tiene sentido, pero no tanto. Pues obviamente es difícil, pero me parece más fácil que con Europa. Sí. ¿Y qué fue de Australia y comparado ya con habiendo vivido en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, qué es de lo de Australia que te hace falta, que dices que fue lo que más te gustó de vivir allá? Yo creo que allá tienen una muy buena calidad de vida. Pues yo solo viví en Melbourne, entonces hablando de Melbourne, pero cuando estaba allá tenías buenos salarios, era relativamente fácil encontrar dónde vivir,
y vivías muy bien, o sea, era fácil moverse en bicicleta, hay muchos parques, se come muy rico, hay mucha cultura de salir a comer. El brunch, por ejemplo, es como muy importante en Melbourne. Entonces el café, tiene una cultura de café como... Súper. Entonces sí, siento que él se vive muy bien, la verdad. ¿Y cómo es la vida estudiantil en Melbourne? Pues yo soy como de las pocas personas latinoamericanas que conocí que estaban haciendo su pregrado en Australia. Como la mayoría son como asiáticos o australianos. Entonces, generalmente los australianos que conocí eran personas que eran de Melbourne y que estudiaban. Entonces, son personas que ya tenían como su grupo de amigos del colegio. Muchas veces todavía vivían con los papás o en colocación. Pero sí, latinos así en pregrado no conocí mucho, entonces era eso. O pues muchos asiáticos. Sí, tiene sentido. Eso sí. Yo creo que por dos cosas. Nosotros vemos muchas personas que van, también pasa con Canadá en cierto modo, que van a ser como diplomados o postgraduado. Sí. Y pues también tú estabas en un área donde normalmente hay mucha gente como de las ciencias, es muy distinto como a las ciencias sociales, ¿verdad? Sí. O a lo que puede ser como marketing o puede ser negocios. Yo creo que también ahí, yo por ejemplo estudié pues en Canadá lo que son ciencias sociales, donde había mucha gente local, pero también había, por ejemplo, más gente de Latinoamérica que podría ser en ingeniería o en ciencias, donde eran mucho de la India, de Pakistán, de China también y de lugares así. Entonces me imagino que debe ser también una experiencia medio parecida. Sí. ¿Y muy male dominated? ¿Muchos hombres en la carrera? ¿O? No, lo que pasa es que yo estudié como... pues es un Bachelor of Science y tú te vas especializando y yo me especializo en genética. Ok. Pero realmente todo lo que son ciencias biológicas y ciencias biomedicina y todo eso tiende a haber muchas mujeres. Ok. Entonces no se nota tanto ahí. Se nota mucho más en áreas como física, matemáticas, ahí sí, ingenierías. Ok. Bueno, y después de Australia, entonces, ¿cuánto tiempo alcanzaste a estar allá? Estuve 9 años en Australia. Okay. Entonces, ¿terminaste tus estudios? ¿Hiciste un posgrado allá también o...? Sí, entonces yo terminé mi pregrado. Después trabajé 1 año como asistente de laboratorio y después hice mi doctorado en Melbourne también. ¿Y tu doctorado es en qué? ¿En biomedicina? En ciencias biomédicas. En ciencias biomédicas, ok. Y cuéntanos de dónde, qué sigue después de eso. Después de haber terminado el doctorado, pues mi supervisor del doctorado, él tenía 2 laboratorios, uno en Francia y uno en Australia. Y el proyecto en el que yo estaba trabajando había recibido financiamiento en Europa. Y la condición era que el proyecto tenía que mudarse a Francia, pues a Europa. Entonces, muy temprano incluso de mi doctorado, mi jefe me dijo como, bueno, la idea sería que termines acá tu doctorado y que después hagas un postdoctorado en Francia. Y que lleves el proyecto allá. Entonces, ¿hablabas francés? Pues yo había estudiado en la Alianza Francesa acá en Bogotá. Pero bueno, una cosa es lo que aprendes y otra cosa es ponerlo en práctica. Pero sí, obviamente eso tenía todas las bases ya. Allá fue más ya empezar a usarlo. Y pues obviamente ya con la práctica. Entonces llegas a Francia para hacer tu postdoc. Sí, pero un postdoctorado es como un trabajo. Porque a veces la gente piensa que es un estudio y no es, es un trabajo. ¿En la parte como de laboratorio o en la...? ¿Y en qué ciudad estabas? En Lyon. Y bueno, cuéntanos ahora sí del nuevo mundo al viejo mundo. ¿Cómo fue esa Europa? ¿Cómo se compara con donde habías estado antes? Pues Europa es mucho más tradicional, ¿no? Entonces los europeos tienen como una forma de hacer las cosas y un poco salirse de esa forma. Los franceses. Es sí, entonces sí siento que en Europa les cuesta más esos cambios, pero también tienen una cultura de vivir bien, ¿no? Sí, entonces eso es cierto. Un valor por la comida, por el arte, ¿no? Por la estética muy grande. Y sí, también, digamos, a mí en Francia me impresionó mucho todos los derechos que tienen y cómo se quejan. O sea, es como nunca he conocido un país donde tengan tantos beneficios y que la gente sea tan... que siempre están de huelga. Siempre, es como, siempre dicen que ese es el deporte nacional. Sí. Y para ellos es como un orgullo ser así. Y realmente, en mi experiencia, los franceses realmente creen que son los mejores del mundo. Entonces, sí, pero también la lengua, o sea, el hecho de hablar otro idioma también, no sé, de alguna forma cambia la cultura. O sea, no sé, tiene un efecto en la forma de vivir y de ver el mundo. De hecho, yo creo que Australia en cierto modo es como una preparación entre Estados Unidos
y Europa por sus valores. Yo siento que Australia, yo no he estado, pero pues conozco varias personas de allá, tanto de clientes como que han vivido allá, y siento que culturalmente o en los valores en términos de cómo ven a la mujer, de cómo ven la diversidad y cosas así, es parecido a Canadá, que somos muy distintos a Estados Unidos. Entonces, y yo creo que eso es más cercano a lo europeo, teniendo el confort de lo que es Estados Unidos, porque nosotros pues en Norteamérica vivimos en apartamentos grandes, vivimos en un espacio que es muy distinto a lo que es, por ejemplo, Europa. Pero cuéntame, sí, como después de Colombia, Estados Unidos y Australia, ¿cuál fue como el shock más grande de llegar a Francia? Pues realmente sí, recién llegada, lo que más me impresionó fue que yo me estaba quedando con una señora y entramos a su apartamento, pues su casa, y el esposo estaba fumando dentro de la casa. Okay. Y como que para mí fue como un shock de, ok, todavía estamos, o sea, como que fue, no me lo esperaba, porque en Australia es como súper anti-cigarrillo, sí. Ya casi no puedes fumar en ningún lado, creo que en Estados Unidos también. Y esto era como volver en el tiempo, entonces sí fue como interesante, pero habla un poco más de eso, como de que son más, hay más resistencia como a los cambios. Sí, claro. Pero no, obviamente para mí el reto más grande fue el idioma y el poder y por ejemplo, ¿estabas trabajando en francés? Sí, 100%. 100%. Okay. Pues 90%. Ok. ¿Y has viajado bastante a París mientras estuviste allá en Francia o no tanto? Un poco. Ok. Pero... ¿Qué tal Lyon comparado con París? Y por ejemplo, digamos, el estereotipo de los parisinos y la gente que no es de París, que normalmente dicen que son bastante distintos. ¿Cómo ves eso? Sí, París es muy grande comparado a Lyon. Pero Lyon y Marsella compiten por ser las segundas ciudades más grandes después de París. Pero realmente en tamaño no se compara. Entonces Lyon es mucho más tranquilo, es muy fácil caminar. París sientes más ese estrés, ¿no? De esa ciudad grande, de que todo el mundo está de afán y bravo y como que... y sí, en general, la gente en Lyon es más amable, aunque Lyon es como famoso también por ser muy frío. O sea, como que la gente en Lyon es muy burgués, es muy creída, como que no son tan amables, pero realmente son más amables que los parisinos. Sí, y creo que eso pasa también en las ciudades grandes en cualquier lugar. ¿Y cómo sentiste hacia los inmigrantes o ser migrante en Lyon? Sí, cuéntame un poco de esa experiencia. ¿Cómo es el trato hacia los migrantes? ¿Hay muchos migrantes o no tantos como en Australia? Pues son migraciones diferentes. Digamos, en Australia hay muchos más asiáticos, estilo China, Singapur, Malasia, India. En Europa hay más africano, todo lo que es Magreb. Se siente mucho más esa influencia. Pero, por ejemplo, mi experiencia como migrante ha sido mucho más positiva en Europa que en Australia. O sea, Australia es un país de migrantes, pero tienen muchas como distinciones entre tu estatus. O sea, como si tienes permiso de residencia, tienes ciertos derechos. Si no tienes otros derechos. Si eres ciudadano, tienes otros derechos. O sea, como que tú vas a aplicar un trabajo en Australia y la primera pregunta que te hacen es como, ¿tienes permiso de residencia? Y si no tienes, es difícil conseguir trabajo. En cambio, y digamos, tú hablabas con la gente en Australia y muchas veces la conversación era de la visa y entonces qué vas a hacer y cómo vas a aplicar y ya hiciste esto y cuántos puntos tienes, ¿no? O sea, en Francia nadie nunca en la vida me ha preguntado sobre tu estatus. Sobre mi estatus. O sea, si tú trabajas, tú tienes los mismos derechos que un ciudadano, excepto votar, obviamente. En cambio, por ejemplo, en Australia, en mi época, cuando yo estaba estudiando en pregrado, por ejemplo, yo no tenía descuento de estudiante en transporte público por ser estudiante internacional, mientras que un australiano sí. Entonces, sí, en Europa no he sentido mucho menos esa distinción a nivel de derechos, por ejemplo. Y después, ¿cuánto tiempo estuviste en Lyon? Casi 3 años. Y después, ¿para dónde sigues? Después me mudé a Bruselas. En Bélgica, entonces. En Bélgica, sí. ¿Y allá es donde estás? Sí, ahorita vivo allá. ¿Y cómo compara, Bélgica con Francia? Pues ha sido muy interesante porque son países vecinos. Y bueno, Bélgica tiene el neerlandés o el flamenco y el francés y el alemán como idiomas oficiales. Entonces yo esperaba que iba a ser similar a Francia, pero realmente son muy diferentes. Entonces, los belgas son mucho más amables, son muy queridos, son muy abiertos, se quejan mucho menos que los franceses.
son más sencillos, pero son súper tradicionales. Por ejemplo, eso me ha impresionado muchísimo y es como todos tienen una vida más o menos igual vienen de su pueblo, se casan con alguien del colegio, de la universidad, compran una casa, tienen hijos, de pronto se casan, de pronto no, y todo esto antes de los 30, o sea, es súper... Wow. Y, digamos, prefieren vivir a 10 minutos de donde nacieron o de sus papás y viajar todos los días 2 horas en carro a trabajar en otra región que mudarse como cerca al trabajo, por ejemplo. Entonces, sí, son súper... sí, muy como a la red que tienen, muy tradicionales y... Muy familiar, o sea, muy cercanos a la familia. Ok, interesante. Que me sorprendió mucho porque el francés no es así. El francés viaja mucho más, estudia más lejos. Y mucho también es como el grupo de trabajo y como cosas de ese estilo. Interesante. ¿Y qué estás haciendo en Bélgica hoy en día? Yo trabajo para una startup de, digamos, tratamientos para el cáncer como científica. Ok, súper. Bueno, y viviendo en tantos países, teniendo que volver, bueno, no volver a arrancar, porque son distintos momentos de la vida y obviamente vas como acumulando y aprendiendo y aplicando lo que vas aprendiendo, pero cuéntame un poco cómo ha sido, sí, crear esa red social, crear esa red de amigos en tantos lugares distintos y en algún lugar ha sido más difícil que en otro. Creo que más que el lugar ha sido más la etapa de la vida. Creo que cuando eres estudiante tienes muchas más oportunidades de conocer gente. Digamos, en Estados Unidos pues todos son chiquitos, entonces todos están formando lazos de amistad. Claro. Entonces tienes como más oportunidades. En la universidad también conoces mucha gente, hay muchos eventos, todo el mundo está como generalmente en modo de conocer gente. Sí. Ahorita, por ejemplo, en Bélgica, ya la mayoría de personas están casadas, tienen hijos, tienen sus amigos de toda su vida entonces, claro, hay menos oportunidad. Entonces eso te genera, o sea, te obliga como a abrirte otros espacios o a tratar de, pues tienes que hacer un esfuerzo por conocer gente, ¿no? Pues, si solo vas al trabajo y vuelves a tu casa, pues sí, eso es cierto. Difícil. Acá es la gente con la que no fue al colegio, la gente con la que no estudió en la universidad, pero allá, a menos de que uno esté en una compañía gigante o... Exacto. Y en mi caso, pues trabajo en una startup, somos como 10 y 2 viven en Bruselas, el resto vive en otros sitios, entonces. Ok. Y durante todo este tiempo te has sentido bastante conectada con Colombia. ¿Cómo ves tú tu identidad, por ejemplo? Pues yo todavía me considero colombiana, o sea, 100%. Creo que donde tuviste tu adolescencia, donde realmente haces esa transición a, digamos, adulto, creo que eso marca mucho tu esencia. Y creo que como la pasé acá, siento que soy colombiana. Pero obviamente a veces vuelvo y ahí tengo shock cultural porque ya hay cosas que me escandalizan o como que ya no me parece normal. O obviamente tus valores cambian a medida que vas conociendo cómo otras personas piensan y cómo viven. Entonces te das cuenta que pues acá hay ciertas ideas, ¿no? Que son... Sí, valores distintos. Los valores son distintos. Y también, bueno, sí, yo siento que eso es de las cosas que más me fueron un shock, volver algunos de los valores, algunas de las cosas que uno en otros lugares ya toma por hecho, de que eso no se puede decir, no se puede hablar, no se puede, que esa no es la manera de ver el mundo, y uno vuelve acá y siente que es así. Y también, bueno, a veces la burocracia acá y cosas así. Pero pues en Francia me imagino que también hay mucha burocracia. Sí, no, eso también es lo otro que yo siento que a veces no nos damos, o sea, pensamos que estamos peor de lo que realmente estamos. Entonces yo digo como, la verdad no es tan malo como piensas, como que siento que esa visión negativa de Colombia a veces es... He tenido, muchas personas que han estado en Europa o italianos que dicen que ustedes creen que la burocracia acá es malo, vayan a Italia, vayan a Europa y vean cómo... Y yo creo que de ahí viene nosotros esta mentalidad de que todo, como el sistema de derecho que nosotros tenemos viene de allá. Y bueno, ahora hablemos de la ciencia y me interesa porque hablamos de este tema al principio. Tú dijiste que me fui a Australia porque quería estar en ciencia y había más oportunidades. Cuéntame un poco de cómo fue la ciencia un motor para migrar para ti. Sí, pues como, o sea, no es que no haya ciencia en Colombia porque hay, también hice parte como de una red de mujeres científicas colombianas pero digamos que las oportunidades y los recursos son mucho más amplios en el exterior.
Y, por ejemplo, en mi caso, en la universidad donde yo estaba, tenían un programa que se llamaba Europe, que era como Undergraduate Research Opportunity Program. Okay. Y eso te daba la oportunidad de trabajar en un laboratorio de verdad mientras estabas haciendo tu pregrado, Claro. como ciertas horas a la semana. No sé. Y pues para mí eso me abrió muchas puertas, o sea, el hecho de poder empezar desde tan chiquita ya a trabajar en ese laboratorio, ahí fue donde yo terminé trabajando después de mis estudios y ahí en ese instituto conocí a la persona que me presentó a mi supervisor, que después fue como mi supervisor de tesis, del doctorado. Entonces como que siento que más allá, porque yo hice también 3 semestres acá en los Andes antes de irme. Uh-huh. Y, por ejemplo, la educación acá me pareció muy buena, me pareció mejor que allá, al nivel de la exigencia, Uh-huh. lo que tenías que realmente saber. Pero lo que tenían allá fue esas oportunidades Claro. de entrar a ese mundo de Uh-huh. de alto impacto, ¿no? De la ciencia. Sí. Y también pues el dinero que hay, tanto del Exacto. gobierno como privado, para invertir en todas estas cosas. ¿Y cómo es la cultura científica comparada, por ejemplo, en Australia a Europa? ¿Es muy distinta o al final del día es bien parecido? Es que yo creo que para mí depende más del instituto Ok. que Del país. del país. Ok. Pero por el momento mi favorito ha sido en Australia. Ok. Fue Interesante. realmente, la calidad fue muy alta. ¿Y cómo ha sido ser una mujer en el mundo de la ciencia? Ahora, tú dices que tú estás en un niche donde hay más mujeres de pronto que podría ser en la física pura o en la biología, sí, siempre uno ve más en las partes biomédicas, pero sientes que hay veces que es un reto estar en este mundo que muchas veces ha sido dominado por los hombres. Sí, o sea, igual, eso es la ironía, ¿no? Que Uh-huh. las mujeres tienden a ser más presentes, pero digamos los líderes, los jefes de laboratorio, siguen siendo mucho hombres, ¿no? Entonces hay como ese techo de cristal todavía. Sí. Obviamente hay mujeres que son líderes pero en porcentaje, ¿no? Son menos. Y digamos, por mi experiencia, o sea, no por mi experiencia personal, pero por lo que he visto, el impacto de la maternidad es realmente lo más duro para una científica, porque son años donde tú no produces, Uh-huh. y si tú no produces, cuando aplicas a un grant o al funding, depende de lo que has producido en los últimos 5 años. Y lo que has estado publicando y cosas Exacto. así. Entonces, una mujer en maternidad que pierde un año por estar por fuera, pues paga un precio por eso, ¿no? Y también después el costo de... Conozco muchas mujeres que científicas con una muy buena carrera y tienen hijos y se pasan a medio tiempo, entonces ya es un impacto que se siente mucho en la mujer, en la ciencia. Ok, sí, tiene sentido. En mi área, por lo menos. Y pues para ser sincero, digamos, en el derecho también ocurre en distintos lugares. De pronto en algunos, como dices, hay más ese glass ceiling que en otros, pero sí, desafortunadamente todavía vivimos en un mundo donde las oportunidades de promoverse y de todo ese tiempo se pierde, pero pues a mí no me gusta usar la palabra se pierde porque no debería ser eso, pero sí hay muchas oportunidades que por ser mujer y tener que tomar los 2 años o el año o lo que sea, no logran, no sacrifican lo mismo que puede sacrificar, por ejemplo, la pareja. Sí, eso es lo irónico, es como a los hombres que tienen hijos no tienen ese mismo costo de... Y eso que en Europa reconocen mucho lo que es el tiempo de paternidad y maternidad, que en otros países como en Estados Unidos yo creo que el paternity leave es casi nada. Creo que no, si no es pago, o sea, no existe. Pero, por ejemplo, hay estrategias dentro de agencias de financiamiento que, por ejemplo, si tuviste un año de maternidad, no te cuentan ese año, Sí, claro. no cuentan. Pero eso depende, o sea, hay mucha polémica alrededor del tema porque... Bueno, ¿y qué te depara el futuro? ¿Ves Bélgica como el lugar donde quieres quedarte? ¿Ves Europa como el lugar donde quieres quedarte? ¿O no has llegado a ese punto? Mauricio, ¿no has pensado en eso? ¿O qué piensas al respecto? Pues en mi experiencia nunca sabes dónde vas a terminar. Pero sí, mi plan hoy en día es quedarme en Bélgica. Estoy muy contenta en mi trabajo. Y realmente me gusta mucho Bruselas como ciudad. Es una ciudad muy internacional, muy central. Es como muy verde y la gente no la conoce mucho, entonces nadie quiere irse a ver Bruselas. Es un poco como es la joya escondida. Entonces, sí, el plan es quedarse mientras haya trabajo.
¿Y sientes que la migración ha sido algo que te ha marcado mucho en todo este proceso? Y si es así, ¿en qué sentido? Sí, claro, para mí, pues de cierto modo ha sido el factor determinante de mi Ok. vida. Y por ejemplo, digamos, en tu compañía, ¿la mayoría de personas son locales de allá o también son extranjeros? Hay un poco, bueno, la ciencia es muy internacional, Ok, entonces generalmente sí tienes gente de todo el mundo, pero diría que por lo menos la mitad es belga ok. y la otra mitad es ¿Y internacional. sientes que tú viniendo de distintos lugares como que aportas algo distinto o tienes un background distinto a los que solamente han estado allá? Sí, yo creo que tienes otra visión. Digamos, yo soy muy agradecida de ser colombiana Ujú. porque siento que los colombianos tenemos una mentalidad de agradecimiento, como de me robaron, pero no me pasó nada, ¿no? O sí, como tratamos de sacarle lo bueno por donde sea. Lo opuesto a los franceses. Exacto, entonces en cambio yo siento, o sea, veo mucha gente que, por ejemplo, que tienen mucho miedo Ujú. y entiendo que tienen miedo porque no conocen más allá de lo que han visto, o sea, nunca han estado realmente en una situación de peligro, entonces Ujú. tienen como mucho miedo. Pero pues el haber vivido en varios países también te da un poco como de diferentes referencias o ves las cosas con otras perspectivas de, ok, tú piensas que el mundo tiene que ser así, pero Sí. no tiene que ser así, hay otras formas de ver el mundo y eso también lo puedes implementar también en la ciencia. Y yo sé que has trabajado por fuera, entonces puede ser que no sepas la respuesta a esto, pero ¿tienes una idea de cómo sería volver en tu carrera a Colombia o cómo ves la ciencia en Colombia? La biomedicina, por ejemplo, y cosas así. Pues creo que cuando tienes experiencia en el exterior lo valoran mucho Ok. acá en Colombia. Pero, por ejemplo, también siento que es un área de muchos contactos, ¿no? Ok. Y como yo no estudié en Colombia, no Ujú. tengo tanto esos contactos. Entonces creo que sería un poco más difícil en ese sentido. Pero sí hay investigación y lo que sería, pues me parece que sería bueno como tratar de desarrollar más acá es la industria, ¿no? Como, Ujú. porque la investigación acá está muy ligada a la universidad Claro. y no hay mucho investigación privada o como de generar empresa a través de investigación. Y eso me parece que le hace falta a Colombia. Bueno. Y para terminar, si hay una niña de 18 años, 17 años que le encanta la ciencia y está pensando, bueno, de pronto voy a dar el salto a irme a otro país a buscar esta carrera, ¿cuál sería el consejo principal que le tienes? No, sí que lo haga, que no le dé miedo como probar cosas nuevas o como salirse de la zona de confort, ¿no? Y también creo que como colombiana, eh, o sea, no tienes nada menos que los demás, ¿sí me entiendes? Como Ujú. que no tienes que llegar y pensarte que eres inferior o no, o sea, tú creo que uno tiene mucho que aportar y no tiene que llegar como con la cabeza en alto y no llegar como pidiendo, Ujú. porque sí creo que es una cuestión de mentalidad de estoy migrando, pero como con empoderamiento, ¿no? Ok. No con un sentido de De que estoy uno es buscando menos. ayuda o Ujú. Correcto. necesito o soy menos o no hay, sino como de vengo a aportar, quiero hacer. Súper. Sí, Entonces, ese es algo así. un muy buen punto. Y bueno, y si alguien quiere seguir como tu trayectoria o buscarte en LinkedIn o por dónde, sé que digamos, en la ciencia ustedes son como más, no es como una persona que esté en negocios que tiene todas estas redes sociales de su trabajo, pero bueno, si quieres, cuéntame un poco como de la compañía tuya, cómo pueden encontrarte o buscar sobre lo que estás haciendo. Sí, LinkedIn sería lo mejor, Ok. como Laura Galvis. Ujú. Y bueno, actualmente mi compañía es, no sé si conoces como la inmunoterapia, como son tratamientos para el cáncer usando el sistema inmunológico. Ah, wow, ok, súper. Es un poco ¿Y cómo se llama la compañía? Isobiotech. Ok. Bueno, Laura, mil gracias por acompañarnos, por darnos una perspectiva muy distinta a la que he escuchado a muchas personas. Has estado en muchos lugares, entonces eso siempre le suma mucho a la discusión. Y bueno, lo que es ser científica y lo que es
obtener unas oportunidades que de pronto uno no podría tener acá, pero me gusta mucho lo positivo que dices del país y bueno, también que acá hay mucha rigurosidad en la academia, es simplemente que de pronto existan más recursos. Y me gusta mucho lo que dices de no pensar que porque uno es migrante es menos. Sí. Que uno está como en otro nivel, ¿no? Uno llega al mismo nivel que los demás. Y bueno, mucha suerte en el resto de tu carrera. Gracias. Sé que el tiempo que tienes acá en Colombia es limitado. Siempre las vacaciones así lo son. Y bueno, gracias por venir y visitarnos. No, gracias por la conversación y por el vino. Estaba muy rico. Bueno, me alegra que te haya gustado. Y bueno, como saben, la conversación no termina acá. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Vino Inmigración en Instagram y TikTok. Cuéntenos un poco qué les pareció la entrevista. Van a tener la oportunidad de participar en el sorteo por este vino. Cuéntenos un poco sobre qué países quieren saber, sobre qué vinos quieren que catemos. Y bueno, nos vemos de vuelta con un nuevo episodio en 2 semanas. Gracias de nuevo, Laura. Gracias. Salud.